Jack estaba nadando bajo el agua, preguntándose por qué tenía un dolor de cabeza tan fuerte cuando de repente se dio cuenta de algo aterrador. No tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Tenía la persistente sensación de que debía tener una razón específica para estar aquí. Uno no acaba en las profundidades del océano con un traje de buceo puesto por casualidad. Sin embargo, no tenía idea de lo que suponía que debía estar haciendo. Tampoco estaba seguro de que le importara. Estaba más preocupado por el dolor punzante en su cabeza y la visión de dos ojos mirándolo desde la profundidad que no podía sacar de su mente. Su corazón comenzó a acelerarse mientras se preguntaba qué hacer y cómo conseguir ayuda. Estaba en medio del océano y parecía estar solo. No podía ver nada en el agua oscura excepto por una sustancia gris frente a él. Quizás iba a morir aquí solo. Sin saber si alguien podía escucharlo, comenzó a hablar en voz alta sobre cómo estaba consumido por la enfermedad y que la oscuridad lo rodeaba. Esta es la historia de una de las anomalías más poderosas y peligrosas descubiertas hasta ahora, SCP-3000. Antes del descenso de Jack a la desesperación, la Fundación SCP había ordenado una expedición exploratoria frente a la costa de Bangladesh. Después de recibir algunos informes extraños de lugareños y pescadores, la Fundación sospechó que un SCP estaba al acecho en el agua y envió a algunos miembros del personal para investigar. La tripulación esperaba peligro, o tal vez incluso la muerte, pero lo que obtuvieron fue mucho más extraño y siniestro. Se comprobó que todos los hombres se encontraban en un estado mental sano cuando se inició la misión, pero algunos de ellos informaron que se sintieron extraños e incómodos cuando el submarino descendió al océano. En poco tiempo, un agente veterano llamado el Dr. Williams comenzó a entrar en pánico de una manera que estaba completamente fuera de lugar. Empezó a sudar, a temblar y no quiso escuchar ni una palabra de consuelo o razón que cualquiera intentara ofrecer. Puede parecer una reacción normal para cualquiera que descienda a las profundidades del océano para encontrarse con un monstruo del que no sabe nada. Pero el Dr. Williams era un profesional experimentado que había estado en cientos de misiones de este tipo antes. No había ninguna razón lógica para que actuara así. Aunque la reacción del Dr. Williams fue la más extrema, no fue el único que comenzó a sentirse extraño. Múltiples agentes desarrollaron una creciente sensación de malestar que se apoderó de ellos. Uno de los hombres más tranquilos trató de razonar con el Dr. Williams, preguntándole qué le pasaba y si podía explicarle cómo se sentía. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. El doctor no solo estaba muy ansioso, sino que ahora parecía incapaz de dar una respuesta real a cualquier pregunta que le hicieran. Solo podía murmurar que se estaba perdiendo algo, pero no estaba seguro de qué. Sabiendo que muchos SCP pueden doblar la realidad y la mente humana, muchos miembros del personal comenzaron a tener dudas sobre la misión e incluso pidieron permiso para cancelarla, pero les ordenaron continuar, así que lo hicieron. A medida que el equipo se adentraba cada vez más en el océano, las cosas solo empeoraban. Los miembros de la tripulación que antes estaban tranquilos se asustaron y se pusieron ansiosos, mientras que los que ya estaban ansiosos ahora sudaban y temblaban. En cuanto al Dr. Williams, ahora se paseaba de un lado al otro del submarino, diciendo cosas que nadie podía entender. Cada vez que miraba a sus colegas y amigos cercanos parecía mirarlos fijamente y los llamaba por los nombres equivocados. Era como si su mente se hubiera movido a una dimensión diferente. Cada vez que alguien le pedía que realizara sus tareas habituales parecía más confundido que nunca. Aún así, el equipo descendió más profundo. El Dr. Williams comenzó a quejarse y a decir la palabra no repetidamente, cada vez más fuerte hasta que empezó a gritar, y los demás se vieron obligados a sedarlo. En ese momento, algo apareció a la vista. Era lo que se conocería como SCP-3000. La cosa era enorme, tan enorme que no se podía ver todo su cuerpo por la ventana del submarino. Era una criatura horrible con apariencia de anguila, con una cabeza tan grande como un pueblo y ojos inquietantes que iluminaban el océano negro a su alrededor. Pero quizás lo más extraño fue que esta anguila gigante parecía estar produciendo un extraño líquido gris. Incluso el sedante ya no era suficiente para mantener la calma del Dr. Williams. Había una mirada extraña y en blanco en sus ojos, como si la luz y la vida lo hubieran abandonado. Simplemente comenzó a gritar no repetidamente de nuevo y no respondió a ningún intento de calmarlo. Y no era como si los demás fueran capaces de calmarlo en este punto. Incluso los miembros de la tripulación que se habían mantenido bien estaban comenzando a actuar de manera extraña, y nadie podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos siniestros. Luego las cosas fueron de mal en peor. Williams comenzó a gritar y a gritar como loco, como si estuviera siendo torturado por una fuerza invisible. Los hombres intentaron sujetarlo, pero fue inútil. Comenzó a estrellarse la cabeza contra la ventana del submarino hasta que se rompió, poniendo en riesgo toda la misión y la vida de todos. Cayó al suelo herido, diciendo que no había nada, lo que sea que eso significara. Fue un escenario de emergencia. Comenzaron a aplicar primeros auxilios a Williams y el submarino ascendió a la superficie lo más rápido posible antes de que la presión del océano hiciera explotar la ventana rota. Para cuando llegaron a la superficie, Williams estaba muerto, pero hubo algo más escalofriante que las circunstancias de su muerte. Todos y cada uno de los hombres que habían estado en ese submarino experimentaron lo mismo en los días que siguieron.
La imagen de los ojos de la criatura parecida a una anguila parecía quemada en sus mentes de forma permanente. Los persiguió durante el resto de sus vidas y dormir tampoco era un escape, ya que aparecía tanto en sus sueños como en sus pesadillas, sin parar. Se tuvo que enviar una segunda misión para recopilar más información sobre esta extraña bestia. Ya había muchas teorías y preguntas en torno a SCP-3000. ¿Qué tan grande era realmente? ¿Era inteligente? ¿Para qué era el líquido? Ninguno de los hombres que había estado en la misión anterior estaban dispuestos a regresar al agua, pero un nuevo grupo de valientes se ofrecieron como voluntarios. Estaban a punto de descubrir lo que tantos en la historia han aprendido por las malas, que la valentía y la necedad a menudo se confunden. Esta vez la misión no sería en un submarino, sino en trajes de buceo, para poder observar la anomalía con más detalle y eliminar la posibilidad de que un miembro del equipo autosabotee el submarino matándolos a todos. Fueron transportados al lugar en bote y los 3 hombres saltaron al océano. Descendieron y al principio todo iba bien. En caso de que algo saliera mal, los 3 estaban atados para mayor seguridad. Pero cuanto más descendían y cuanto más se acercaban a la ubicación de SCP-3000, las cosas se volvían más extrañas, como en la última misión. Primero hubo algunos casos menores de confusión. Uno de los miembros del equipo, Jack, pensó que era su responsabilidad liderar la navegación, pero otro, Roberto, también pensó que era su trabajo. De hecho, la navegación era el trabajo de un tercer miembro del equipo, Amir, pero parecía haberlo olvidado. Todos se estaban confundiendo. El equipo que escuchaba las conversaciones en la sede de la fundación estaba cada vez más preocupado por lo que podían escuchar. ¿Todos estaban perdiendo la cabeza? Con suerte, nadie estaba por convertirse en otro Dr. Williams. Aún así, los encargados del proyecto no podían darse el lujo de hacer que los hombres volvieran a la superficie. Necesitaban cualquier información que pudieran obtener sobre este SCP, así que les dijeron que siguieran. Las cosas solo empeoraron. Roberto pedía hablar con un colega fallecido hace 2 años, mientras los demás comenzaban a murmurar frases indistinguibles sobre ojos y oscuridad, no muy diferente a las divagaciones del Dr. Williams. Cada vez más comienza a aparecer una misión suicida. Luego se hizo el silencio. ¿Qué está pasando? Los hombres habían enloquecido, hasta el punto que cortaron la atadura que los mantenía unidos. Estando solo, Jack no podía recordar dónde estaba ni por qué estaba aquí. Miró desesperadamente a su alrededor para tratar de evaluar su entorno, pero solo podía ver la oscuridad. Todo en lo que podía pensar era en un par de ojos grandes y un miedo abrumador a la desesperación y la ansiedad, y ese extraño fluido gris que ahora flotaba frente a él. La fundación oía mientras Jack comenzaba a recitar un discurso espeluznante sobre estar al borde de la nada, a centímetros del olvido, con una enfermedad en su mente y nada más que un par de ojos frente a él. Escucharon con horror mientras oían movimiento a través de la radio. Sonaba como si una criatura enorme estuviera nadando hacia los hombres. Tenía que ser SCP-3000, pero los 3 hombres estaban demasiado confundidos para hacer algo o incluso para ver lo que tenían frente a ellos, alegando que no podían ver nada en la oscuridad. Hubo silencio de medio minuto, con el equipo escuchando temiendo lo peor. Luego escucharon más murmullos ininteligibles. Los hombres debían estar vivos, pero ¿qué diablos estaba pasando? Los balbuceos empezaron de nuevo. 2 de los hombres estaban gritando que Jack acababa de ser tragado y que ellos eran los siguientes. Pero ¿por qué no se alejaban? Fue un caos, pero luego, unos momentos después, Roberto habló por la radio, diciendo que estaba flotando solo en medio del océano y que ahora se había alejado de los ojos de SCP-3000. Finalmente parecía capaz de formar pensamientos y palabras coherentes. Después de lo que sucedió, Roberto tenía una teoría. Pensó que, de alguna manera, era imposible pensar con claridad cerca de SCP-3000. Cuando estuvo tan cerca para ver los ojos, Roberto sintió un dolor punzante en el cerebro y no pudo pensar en nada. Tal vez tenía algo que ver con ese misterioso líquido gris. Ahora salía aún más limo de SCP-3000 y Roberto estaba decidido a obtener una muestra, a pesar de las advertencias de la central. En un último estallido de motivación, nadó lo suficientemente cerca para tomar un poco del líquido gris y ponerlo en una unidad especial de recolección que fue diseñada para flotar a la superficie para su recolección más tarde. Había adquirido algunos datos muy importantes, pero parecía haber perdido toda esperanza de preservar su vida. Roberto comenzó a decir por radio que se estaba muriendo porque su frecuencia cardíaca era demasiado alta, pero advirtió que sería demasiado peligroso intentar rescatarlo. El personal continuó tratando de comunicarse con Roberto para averiguar qué estaba pasando, pero sus palabras habían dejado de tener sentido hasta que finalmente se quedó en silencio. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en días, y aún no había ni rastro de Roberto ni del resto de los buzos. Después de 3 días, su radio, que solo había estado enviando un flujo constante de estática, finalmente dejó de funcionar y se presume que Roberto está muerto. Sin embargo, la muestra que recolectó sobrevivió y llegó a manos de los investigadores de la fundación. Resultó ser una sustancia viscosa ahora conocida como Y909,
un compuesto químico y una anestesia extremadamente fuerte. Y909 causa dolor de cabeza, paranoia, miedo, pánico, pérdida de memoria y confusión, lo que explica lo que le sucedió al Dr. Williams y al trío de buzos. Recolectar Y909 pudo haber resultado en 2 misiones desastrosas, pero hay un lado positivo, ya que la sustancia terminó convirtiéndose en una herramienta invaluable para la fundación. Su capacidad de hacer que las personas olviden lo que les acaba de pasar se puede utilizar para eliminar el conocimiento de los SCP amenazantes entre el público. También ayuda al personal de la fundación a sobrellevar las experiencias traumáticas que encuentran en sus misiones. Aunque se pueden usar otros amnésticos para el mismo propósito, ninguno es tan poderoso. Antes de su descubrimiento, los amnésticos utilizados se descomponían demasiado rápido, no se podían almacenar o causaban efectos secundarios indeseables. El único problema es el método de obtención. La única forma de obtener Y909 es éticamente cuestionable. SCP-3000 produce Y909 después de comer, por lo que la mejor manera de abastecerse de él es alimentando a la criatura. Se envía personal clase D sedado en misiones de supuesta observación de la anomalía, sin saber que es una misión sin retorno. Luego se envían a otros buzos para recolectar el líquido desde una distancia segura. Por supuesto, todo es por el bien de la humanidad. Ahora la Fundación protege a SCP-3000 también como se puede proteger algo de cientos de kilómetros de largo. El área está cuidadosamente patrullada y los miembros del público no pueden ingresar a la parte de la bahía donde reside. Cualquiera que entre accidentalmente en contacto es contenido. Eventualmente otro par de doctores de la Fundación descendieron en un submarino para intentar aprender más sobre SCP-3000. Uno quedó tan afectado por Y909 que comenzó a alucinar. Comenzó a hablar de Anantashesha, el rey de las serpientes en el hinduismo. Se cree que Anantashesha es lo único que quedará después del fin del mundo, porque su existencia es atemporal. El doctor dijo que creía que de hecho este SCP era Anantashesha. SCP-3000 simplemente nos muestra que eventualmente todos mueren y se desvanecen en el olvido. Justo después salió del submarino y nadó directo a su boca. Afortunadamente por ahora, SCP-3000 parece estar en una especie de estado de hibernación. Rara vez se mueve y no caza, aunque comerá cuando se le alimente, pero nadie sabe cuándo o si se despertará, o de qué es capaz si lo hace. ¿Destruirá el mundo o solo nos volverá locos a todos?